Bona vesprada a tothom. Soc Vicent Estarlich, membre del grup cristià del dissabte, grup del País Valencià, que es fa present any darrere any a les jornades anuals del grup Sant Jordi i que forma part dels grups convocants de la tribuna Joan Carrera. En aquesta 13a edició comptarem amb l'ajuda de la teòloga laica Cristina Hinogués, qui ens parlarà sobre sinodalitat en femení, visió d'una mare sinodal, i que va ser presentada per la periodista Laura Mor. En nom de les 26 entitats convocants, siguen vostès benvingudes. Bon dia a tothom. És un plaer saludar-vos i presentar la Cristina Hinogués. Vaig tenir la sort de coincidir amb ella a Àvila. Vam estar molta estona xerrant, totes dues amb una convocatòria de la família religiosa del Carmel. Vam poder parlar de la seva experiència com a teòloga, com a dona, com a laica, i us recomano, evidentment sou aquí perquè us interessa, però crec que sortireu satisfets. Per què és interessant que avui sigui aquí amb nosaltres? Com dèiem, va participar en el sínode sobre la sinodalitat. Va ser, de fet, l'única dona laica de tot l'Estat, escollida especialment pel papa Francesc, per participar amb veu i amb vot en aquesta trobada. Va ser membre també de la comissió metodològica que va organitzar l'assemblea. Es dedica a la reflexió teològica i ho fa, explica i en dono fe, des d'una sensibilitat cap a les veus especialment silenciades. A pocs dies de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, segur que també ens en podrà dir alguna cosa i segur que tindreu ganes de preguntar-li sobre això. Ella, com dèiem, és teòloga, és una teòloga catòlica que s'ha format en una facultat, en una universitat protestant a Madrid, de la que en guarda molt bon record, sempre explica que va ser una experiència positiva. És investigadora dels departaments d'Història de l'Església i de Teologia Fonamental, diplomada com a dirigent social i en habilitats directives. És consellera sènior de Porto Colom IA, que és una consultoria que assessora entitats i congregacions religioses, i és experta en relacions institucionals i protocol. Ha publicat uns quants llibres, entre els quals Via Crucis de la Misericordia, El Cantar de los Cantares, Don Compromiso y Regalo. Té un llibre especialment bonic, La Sinfonia Femenina Incompleta, de Thomas Merton. Un altre titulat No quiero ser sacerdote, Mujeres al borde de la Iglesia. Dios anda entre puntos y comas, que va fer en col·laboració amb Fernando Cordero. Té un llibre dedicat a les beguines, molt interessant també. Y tota una col·lecció dedicada a susurros. Susurros de muerte y resurrección, susurros de espera y esperanza, susurros de angústia i amor. M'agrada perquè veureu que no tria les paraules a l'atzar. Allò que diu, ho diu per alguna raó. Escriu habitualment a la revista i al portal web de Vida Nueva i també la podeu llegir a la plataforma digital portuguesa Sete Margens. Té un quadern publicat també a Cristianisme i Justícia. Recupereu-lo perquè està al web, en PDF, dedicat justament al sínode. De què ens parlarà? Ara ho veurem de seguida. Però entre els seus temes d'interès i dels que ha anat abordant hi ha la qüestió de la por que a vegades vivim a l'Església, com l'hem de treballar, combatre, la por al que és diferent. Ha denunciat en diferents fòrums la condescendència o aquesta necessitat de tutela que exerceixen sovint els homes a l'Església cap a les dones per la raó del clericalisme, tots ho sabem. Molt preocupada per l'abús de poder en tots els àmbits. S'ha dedicat a acompanyar a persones que han patit molt en les nostres institucions, grups eclesials. I a nivell personal, què en podem dir? Doncs això que deia, que és una persona atenta, curosa amb el llenguatge, que cada paraula que escull la tria per alguna raó, que té una mirada oberta, curiosa,
crítica i atenta a la realitat. De caràcter propositiu, que sigui crític no vol dir que ho hagi de llançar tot, no?, a les escombraries, sinó que està preocupada i ocupada en la justícia social, arrelada en aquesta nostra Església universal. I el més important de tot, és una persona d'esperança. Deixem ara que comparteixi amb nosaltres la seva experiència al sínode, com a mare sinodal, i segur que un cop més ens ajudarà a pensar en grup. Cristina, som a Catalunya una església d'acollida, esperem que et sentis com a casa, i gràcies per ser aquí amb nosaltres. Buenas tardes a todos. Me van a disculpar porque yo entiendo bastante bien el catalán, pero soy una negada para hablar el catalán. Y creo que es una lengua que se merece todo el respeto como para no intentar hablar y, si me permiten la expresión, meter la pata. Entonces prefiero dirigirme a ustedes en español, pero escuchándoles y atendiéndoles a quien me quiera hablar en catalán con toda naturalidad y con toda confianza. Agradezco a los responsables de la tribuna Joan Carrera y en especial a Marcel Joan Arsinella su invitación a participar en esta reflexión. La reflexión de una madre sinodal que nunca pensó en serlo y que me llevó a vivir cada una de las etapas en las que me vi involucrada, con sorpresa al principio, con responsabilidad cuando estaba en el desempeño del encargo recibido, con absoluta confianza de que puede que más lentamente de lo que nos gustase, pero que la Iglesia sinodal ya no tiene vuelta atrás, y ahora, conforme va pasando el tiempo, con gratitud absoluta y desde la esperanza al Papa Francisco, que confío en mí. Mi visión, por ser mujer, no es mejor ni peor que la que pueda tener un varón, un padre sinodal. Es distinta, porque precisamente por ser mujer en la Iglesia, hace que esa mirada, como la de otras mujeres, venga de una larga historia de silencio. También es verdad que roto por algunas antepasadas que encontraron cómo burlar semejante desatino. Y de un espacio donde las mujeres solo tenían labores muy poco visibles, generalmente relacionadas con el mantenimiento y la limpieza, o dedicadas al campo caritativo y social, para el que se resaltaba como gran don la sensibilidad y que se consideraba vinculada al corazón, más al corazón que al intelecto, como si el corazón fuera menor. Siglos antes de que John Gray escribiese su famoso libro Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, la Iglesia decidió situarnos ya en esa antagónica situación como si fuera la única realidad posible. En cierto sentido, la sinodalidad ha venido a recortar esa distancia como otras muchas, pero también es verdad, y esto es imprescindible recordarlo, que la sinodalidad debemos hacerla realidad entre todos y entre todas, porque no es algo que se pueda delegar en las manos de unos pocos. Vamos a partir de una realidad que, según lo que voy viendo, me parece que no ha calado excesivamente y que debemos entender por sinodalidad y por la forma de vivirla. La sinodalidad no fue un invento o una ocurrencia del Papa Francisco, si bien nos ayudó a redescubrirla en la Iglesia, aunque tiene un ámbito de desarrollo y vivencia mucho más amplio. Porque la sinodalidad, sí, evidentemente, es para aprender a ser Iglesia de otra manera, pero también, y no menos importante, para aprender a ser sociedad de otra manera y, si se me apura, a ser humanidad de otra manera. Ahí tenemos, para ir aprendiendo, Fratelli Tutti, Laudato Si, Laudato Deum y el propio documento final del sínodo, que por decisión del Papa Francisco es magisterio eclesial, es decir, es la primera exhortación que el pueblo de Dios nos hemos dado al pueblo de Dios. Las asambleas sinodales no fueron fáciles. Allí estaba representada toda la Iglesia universal.
Francisco evidenció una vez más la coherencia de su pontificado en una elección que hizo de quienes íbamos a ir por primera vez. Esa parte elegida por él suponía el 25% de los participantes y podía haberse creado un 25% a su imagen y semejanza, pero no lo hizo. En ese porcentaje estábamos algunos muy en línea de la pastoral y el pensamiento de Francisco y otros abiertamente opuestos. En el 75% del resto de la asamblea, todos miembros natos por sus cargos, tampoco estaban todos a favor, ni mucho menos. Aprendí mucho durante el proceso sinodal. Confirmé de primera mano que la Iglesia responde a ese poliedro del que nos hablaba Francisco y que es una de las riquezas que todavía a día de hoy no sabemos aprovechar ni valorar. Tuve la oportunidad de conocer a esas personas a las que lees, ves en entrevistas, ves en conferencias en YouTube, pero piensas que nunca llegarás a poder hablar con ellas y mucho menos tomarte un café o salir a cenar una noche, lo cual fue estupendo, lo reconozco. Sin embargo, y lo digo con el corazón en la mano, lo mejor ha sido conocer a tantos cristianos anónimos que con su vocación silenciosa sostienen a una iglesia, animan una comunidad y participan con todo convencimiento y entusiasmo desde la primera fase en la construcción de esa iglesia sinodal. Muchos de ellos lo hicieron ante la apatía e incluso la oposición más o menos camuflada de los obispos de sus diócesis, algo que pasó en todo el mundo. Pero mi esperanza está en ellos, porque ellos siguen adelante en la realización de la implementación del proceso sinodal. Me gustaría recordar que la sinodalidad no es un cambio estratégico ni una campaña publicitaria destinada a cambiar una imagen o una marca. Eso no es la sinodalidad. La sinodalidad es una propuesta vital que requiere un querer, un amar, y no podemos olvidar que el amor es un acto de la voluntad. Es decir, es necesario querer dar ese paso que nos lleve a una iglesia sinodal. Porque, para escándalo de muchos, aunque suene extraño, ser una iglesia sinodal es la forma más tradicional de ser iglesia, ya que la iglesia nació sinodal y laical. Sin conversión al Evangelio, sin conversión al Espíritu de forma personal como inicio del proceso y sin conversión pastoral y sobre todo estructural, será muy complicado que la sinodalidad sea una realidad tan visible que no haga falta citarla repetidamente para que no se nos olvide que estamos en ello, que no fue un sueño. Y lo que es más importante, que estamos ante una nueva fase de implementación del Concilio Vaticano II. Si hay una palabra que en sinodalidad es como una banda sonora de excelente calidad y que nos acompaña, es escucha. Porque en realidad la Iglesia está estructurada en el diálogo, que es la única forma de construir una Iglesia comunión y encuentro con procesos auténticos de escucha que afectarán a nuestra reflexión teológica y pastoral. Pero la escucha, como parte de la sinodalidad, no puede caminar sola y, por lo tanto, resulta fundamental reconocer, acompañar y formar en el ministerio de la escucha unido al de la palabra, pero con renovado acento para que escuchadores, si se me permite la palabra, de todas las culturas puedan hacer oír la voz diversa de las comunidades, la profecía colectiva que hoy encarna el grito de la tierra y de los excluidos y la sabiduría popular que siempre ha fortalecido la tradición sapiencial de la fe cristiana. Este será un paso de maduración en la fe desde y en la comunidad. Ministros de la escucha para reordenar las parroquias, para invertir la lógica de enseñar, predicar, por un escuchar, aprender, intuir a Dios desde la voz de los más callados de las comunidades. Una iglesia que reconoce el ministerio de la escucha, corazón de la tradición narrativa de nuestra fe, como ayuda a la transmisión del núcleo de esa fe, que evita el clericalismo al validar todas las voces, construyendo rondas sinodales de escucha donde Dios se revela desde cada vida, desde las voces más improbables. Este ministerio
Este es un ministerio contra la superideologización de nuestros tiempos para volver a Dios desde los descartados. La crisis actual que atravesamos no es solamente política o económica, es una crisis antropológica, es decir, es una crisis sobre la comprensión del ser humano. Y esta realidad es la que nos señala cómo hacer pastoral, cómo evangelizar, porque ya no se pueden transmitir conocimientos religiosos solamente, sino que hay que ir trazando redes que permitan a las personas encontrarse consigo mismas, con los demás y con Dios en un mundo absolutamente desnortado, como corresponde a los cambios de época. Este es el gran desafío que tenemos por delante, hacer teología y llevar a cabo una pastoral que devuelva la esperanza al ser humano en el ser humano. Por eso la sinodalidad insiste tanto en la escucha, el discernimiento y la cercanía, no como una moda pasajera, sino porque la búsqueda de muchas personas hoy no es una búsqueda de respuestas elaboradas y en muchas ocasiones separadas de la realidad, sino espacios donde el tiempo devuelva humanidad y sus preguntas sean dialogadas y no con respuestas aprendidas desde un catecismo que hace mucho ya dejó de tocar tierra. La Iglesia la vivimos en medio de una cultura, de cambios tecnológicos, de tensiones sociales, de nuevas sensibilidades, de heridas colectivas, de miedos externos, además de los propios, y búsquedas personales. Y muchas veces, mientras esas realidades cambian rápidamente, nuestras formas pastorales siguen funcionando, por decir algo, como si el mundo siguiera siendo el mismo de hace 100 años. La pastoral ya no puede limitarse a administrar actividades o conservar estructuras que casi están quebradas. Necesita convertirse en experiencia de encuentro, en espacio de escucha en comunidad, de acompañamiento mutuo. Esta forma de ser iglesia sinodal es necesario aprenderla. Y como la casa se construye a partir de los cimientos, estos se ponen en el seminario. Este es el gran desafío. Para impulsar modelos sinodales en los seminarios y estructuras eclesiales, uno de los principales retos es contar con formadores identificados profundamente con este proceso de renovación eclesial. Tengamos en cuenta que en España ni un solo seminario participó en el proceso sinodal. Ni un solo seminario participó en el proceso sinodal y que el gran cuello de botella para que el sínodo, para que la información del sínodo y la vivencia del sínodo llegase a las parroquias, ese gran cuello de botella ha sido en toda España el clero menor de 45 años. Es urgente, por una parte, cambiar el sistema de selección y acompañamiento sin miedo. Por otra, renovar en clave sinodal la teología que se imparte y una tercera cuestión, incorporar a mujeres como profesoras de asignaturas troncales, que no tengo nada contra el latín y el griego, pero la cristología cambia mucho con la visión de un hombre y la visión de una mujer, y la eclesiología no digamos. En la formación tienen también que incorporarse, en la formación propiamente dicha y en el acompañamiento espiritual. Al seminario no llegan algunos más o menos jóvenes ahora que son más elegidos que otros. Hacerles creer que van a contracorriente de la sociedad, que son valientes por aceptar la vocación a la que Dios les llama en un mundo secularizado, es mostrarles con toda claridad el peldaño, el primer peldaño del peligroso clericalismo. La referencia al clericalismo suele percibirse como una forma dura, pero relativamente vaga, de reprender a algunos curas y también a algunos laicos y laicas, como una crítica a un autoritarismo genérico o como un sermón moralizante contra los que también podrían considerarse simplemente unos maleducados. Con el resultado de ser tachada esa intervención generalizadora y por tanto injusta, o de provocar respuestas como «a mí eso no me afecta», «lo siento, es mi carácter», «tío, ¿de qué vas?» y «de aquí no cambia nada».
En realidad, el tema del clericalismo es central en nuestra Iglesia porque toca a los itinerarios formativos que todavía a día de hoy en muchos seminarios forman y crean curas clericales, a las estructuras de la vida eclesial organizada en torno al poder monocromático del obispo y los párrocos, sin instituciones que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas. Y las dinámicas deliberativas disfrazadas de consejos donde sus miembros solo pueden decir sí o no a lo que ya viene aprobado o negado. El clericalismo tiene su expresión extrema, que son los abusos sexuales a menores por parte de miembros del clero, sin olvidar otras formas de abuso y, sobre todo, el no reconocimiento ahora de las víctimas adultas no vulnerables. Todo adulto abusado no es un adulto vulnerable. En esto habrá que insistir mucho, dado el volumen que están presentando en este momento, o que están representando en este momento, los adultos abusados no vulnerables. Son varios y muy serios los estudios que han sido publicados recientemente en Australia, Alemania, Francia o Estados Unidos, analizando las causas del clericalismo. Coinciden en sostener que la última raíz y más profunda se encuentra en la llamada teología de la elección, que reafirma al futuro sacerdote y a los sacerdotes en sí mismos como persona especial, elegida, llamada por Dios, el único que tiene poder de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, el que hace visible a Cristo en medio del pueblo y barbaridades semejantes. Esta idea se traduce en una multiplicidad de signos que lo distinguen y separan del resto de creyentes por su vestimenta, por los títulos de padre, monseñor, excelencia y demás, asumidos como normales. La selección de futuros sacerdotes no puede durar solamente unas cuantas conversaciones. La selección debe durar todo el tiempo de formación y, a ser posible, estar sostenido por un acompañamiento espiritual donde haya mujeres y, aunque suene, como se suele decir, un poco fuerte, también sostenido ese acompañamiento por un psicólogo, pero no un psicólogo cualquiera, un psicólogo forense, porque esta psicología no busca el tratamiento, sino la evaluación objetiva de la persona. Y viendo lo que vemos y sobre todo lo que no vemos, es más que necesario. Por otra parte, la teología que se imparte en los seminarios es, por así decir, bastante justita. Hay que preparar a los seminaristas para la Iglesia y la vida del siglo XXI, y esta preparación tiene que ser impartida en el contexto de la Iglesia sinodal que estamos construyendo. En los seminarios hay que enseñar a hacer teología progresiva, repito, progresiva, que camine con y en la vida y que, por favor, de una vez, no tenga miedo a caminar junto a otras ciencias sociales. En definitiva, en diálogo con el mundo. Y cuando, tras un tiempo prudencial después de la ordenación, se vea la posibilidad de enviar a los sacerdotes a estudiar al extranjero, que se considere también la posibilidad de no reducir el horizonte académico a las universidades romanas, de cuya reputación nadie puede dudar, pero la teología tiene más mundo además de Roma y de no menos prestigio. Abrir mentes en un mundo intercomunicado parece de sentido común, pero como decía Santa Teresa, es el menos común de todos los sentidos. Hacer teología juntos, como dijo el pasado mes de marzo León XIV, y enseñar una teología que no termine polarizada en progresista. De esto no hay mucho peligro en nuestros seminarios, o conservadora, que de esto sí que hay mucho peligro. Por eso lo de teología progresiva. Porque hoy en día saber hacer teología no es solo saber teología, hay que saber hacer teología todos juntos, porque cuando esto se traslada a lo que llamamos teología contextual, podemos ver que esta teología requiere necesariamente la incorporación de otros y otras a la reflexión. Nadie puede desarrollar una teología en diálogo con el contexto si lo hace solo, exclusivamente desde un punto de vista personal y partiendo de sus propias experiencias. En cambio, es necesario un intercambio enriquecedor, una encarnación en esa situación, un proceso de diálogo
y una red de pensamiento. Y todo esto valorando las diferentes culturas que son esenciales en esa comunión en la diversidad de la que tanto hablamos en la Iglesia sinodal. Porque recordemos, como explica Evangelii Gaudium, que en la evangelización no es indispensable imponer una forma cultural particular, por muy bella y antigua que sea, junto con la propuesta evangelizadora. No podemos esperar que todos los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana, imiten los modos adoptados por los pueblos europeos en un momento determinado de la historia. Por si esto fuera poco, en la reforma de la preparación de los futuros sacerdotes, no podemos olvidar que es necesario entender que la Iglesia necesita de toda la ciencia y de todos los expertos en gestión de instituciones para aprender a gestionarse a sí misma mejor. La mirada interdisciplinaria ayuda a interpretar de manera más profunda los conflictos y desafíos presentes en los espacios eclesiales. Disciplina como la sociología, la psicología, la economía o los diferentes modelos de gestión aportan herramientas valiosas para fortalecer el discernimiento comunitario y los procesos de decisión a los que todos y todas estamos llamados. En todo este proceso evolutivo de la formación, la presencia de mujeres es esencial. Ocultarnos en ese momento no nos va a ocultar de las parroquias donde van a ir estos seminaristas en un futuro. La mayoría de los días su labor parroquial los va a llevar a vivir rodeados de mujeres. Tienen que aprender a trabajar con nosotras y no contra nosotras, y mucho menos sometiéndonos a ellos. En este momento, lo que consideramos una iglesia activa, vamos a decir en el mundo, aquellos que hemos decidido tener un compromiso activo dentro de la Iglesia, en ese volumen el 84% somos mujeres. Si un día dejamos de aparecer, habrá iglesias que literalmente estarán vacías. El documento final del sínodo nos dice que toda la comunidad tiene que estar implicada en la formación de los futuros sacerdotes, porque es una cuestión eclesial que nos afecta a todos, porque es preciso que la formación no separe a los seminaristas del común de la gente, sino que con naturalidad los exponga a relaciones afectivas, espirituales, intelectuales y pastorales que, según el paradigma de la Encarnación, les haga más humanos. La formación de los futuros ministros debe ser una responsabilidad de todo el pueblo de Dios, que debe tener una palabra decisiva en el momento de aceptar personas a la formación y, sobre todo, en el momento de concederles el sacramento del orden. No sabemos a quiénes deciden, no pocas veces, pero sobre todo no sabemos a quiénes deciden ordenar los obispos. No conocemos a los candidatos al sacerdocio, no sabemos cómo piensan, cómo son, no conocemos sus inquietudes culturales, espirituales, humanas. Nos llegan impuestos como nos llega la lluvia, pero no conocemos a quienes van a estar acompañando a las comunidades eclesiales. Aunque la dimensión académica de la formación no debe ser la única, sí es importante que los futuros ministros estudien la eclesiología del Concilio Vaticano II, especialmente la eclesiología del pueblo de Dios y su profundización a la luz de la sinodalidad. También una cristología del seguimiento de la figura de Jesús histórico, tal como es presentado en los Evangelios, con una atención particular a la forma de las primeras comunidades cristianas y los ministerios que en ellas había. Una formación académica que debe de ser igual para todos y conjunta. Es algo que resalta con mucha fuerza el documento final del sínodo. Igual formación y conjunta para todo el pueblo de Dios. Solamente una formación conjunta de todos los miembros del pueblo de Dios que quieran estudiar teología nos preparará para dejar de creer y creer lo que nos dicen, que atacar lo que no entendemos es una forma de defensa de la Iglesia.
Seguir en esa línea solo sirve para seguir defendiendo el bastión eclesiástico, que no eclesial, y de manera tremendamente torpe. No tiene sentido, ningún sentido, separar al pueblo de Dios en el recorrido del camino cuando la meta es la misma, evangelizar. Por eso, aunque el significado primero de la sinodalidad es caminar juntos, no todo se puede reducir a eso, porque sin una verdadera y auténtica conversión del corazón que nos lleve a la transformación de las caducas estructuras, lo único que conseguiremos será volver a experimentar la decepción a la que convertimos la esperanza en el Concilio Vaticano II. No únicamente, aunque sí buena parte, la cuestión del diaconado femenino está ligada a la formación y a su actualización según los criterios sinodales. Después de las referencias neotestamentarias a Febe de la Iglesia de Cencre en la Carta a los Romanos, o las mujeres que cita la primera carta a Timoteo, que muchos exégetas identifican como diaconisas, tenemos numerosos testimonios de nombres e historias de diaconisas activas en la Iglesia primitiva, sobre todo hasta el siglo VII, y más en Oriente que en Occidente. Tenemos las 17 cartas de Juan Crisóstomo a la diaconisa Olimpia, las biografías, los documentos legislativos y los rituales de ordenación nos permiten identificar las tareas que les eran encomendadas y que no eran exactamente iguales para todas ellas, porque se diferenciaba en los lugares donde vivían según las necesidades pastorales del lugar. La investigación desde los años 70 del siglo pasado, y es de justicia destacar la labor llevada a cabo en este tema por la teóloga Phyllis Zagano, a la que, por cierto, nadie conocía en el Vaticano, se ha centrado en una cuestión básica de si tenemos un rito de bendición y, por tanto, un ministerio laical, o existía un rito de ordenación y, por tanto, las diaconisas eran miembros ordenados, es decir, pertenecientes al clero. Por eso, por resumir, en una cuestión a la que se lleva dando largas desde el mismo Vaticano II y en la que la Iglesia vive la incoherencia de no admitir mujeres al diaconado, pero sí permitir que lo ejerzan en cada vez más zonas del mundo, diré que el diaconado femenino no es un problema teológico, es simplemente el no querer de algunos hombres eclesiásticos con el poder suficiente para paralizar cualquier propuesta al respecto y con el manejo de maneras de decir y comunicar que presentan al diaconado femenino y a quienes lo apoyan como enemigos de una tradición con minúscula y como si estas personas fueran destructoras de la unidad de la Iglesia. Es tremendo tener que decir esto, pero es que lo que no se dice no se sabe. No olvidemos que la conversión espiritual a la que nos invita la sinodalidad va acompañada de un cambio de mentalidad y, sinceramente, creo que el cambio de mentalidad en algunas ocasiones y cuestiones concretas va a ser más que necesario y, si es posible, en primer lugar. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, estamos llamados a un encuentro profundo, sereno, sin miedo a la relación con Cristo resucitado, para desde ella poder convertirnos como comunidad. Si de verdad, nos tomamos en serio que ser discípulos de Cristo es vivir en nuestra vida la forma de vida que nos dejó, las cosas serían muy diferentes. Porque Jesús respondía a las preguntas de quienes se acercaban, pero también escuchaba. Desde el principio escuchó a una mujer y en esa escucha descubrió que su misión era universal. Si no hubiera escuchado a la cananea, Jesús hubiera seguido con los judíos, para los judíos, con los judíos, desde los judíos, en su entorno, nada más. Y escuchó a otra mujer y en esa escucha descubrió a la primera evangelizadora, que no es María Magdalena, es la samaritana. Y escuchó a los discípulos del camino de Emaús, de quien solo conocemos un nombre, por lo tanto el otro podemos ser cualquiera de nosotros, no porque no supiera lo que le estaban contando y de lo que le estaban hablando, sino porque ellos, esas dos personas, necesitaban hablar, necesitaban ser escuchados.
Y nos toca escuchar mucho y hacerlo con atención porque vivimos en un mundo y en una iglesia con mucho ruido. Un ruido que nos llega a la iglesia en proceso de conversión sinodal y que nos llega básicamente a través de una ideología política con reminiscencias y muchas evidencias de épocas no lejanas y muy oscuras de nuestra historia, que nos llega del otro lado del Atlántico con un nombre sugerente. Nos llega la teología maga, que de maga, en el sentido que nosotros podríamos darle, tiene muy poco. Y que disfrazada de un lenguaje cristiano, aunque vaciado de todo su contenido y usando el nombre de Dios en vano, ha calado muy rápidamente en la sociedad y en una parte considerable de la Iglesia. Esta ideología, que también conocemos con el nombre de teología de la prosperidad, tiene un mensaje demoledor que muy resumidamente viene a decir que si eres rico y blanco es porque Dios te bendice y está siempre contigo, y que si eres pobre y por supuesto no blanco es porque algo has hecho mal, Dios no te bendice y no te mereces tener la posibilidad de salir de esa situación. Esto, unido a la proliferación de las mal llamadas iglesias evangélicas, que no tienen nada que ver con las iglesias protestantes y sí con las sectas, está creando un ambiente agobiante para el verdadero mensaje evangélico. Es evidente que no podemos ni debemos vivir como si los peligros de la guerra, de un absolutismo propio de dictaduras que creíamos pasadas, del reduccionismo de ver al ser humano válido solamente por el color de su piel, no existieran. No podemos negar eso porque está ahí. Pero reconociendo la oscuridad del mundo, hay palabras que debemos ponernos como tarea pronunciar de forma sentida una vez al día por lo menos. Perdón, gracias, piedad, tolerancia, misterio, humildad, esperanza. Esta palabra, en la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV, en el número 81, viene acompañada o expresada, mejor dicho, en un binomio que tomado en serio puede ser revolucionario. En ese número habla del derecho a la esperanza. Esas y otras palabras que seguro nos están viniendo a la mente a cada uno de nosotros en este momento tienen que convertirse en luz, en faros que anuncien ese espacio de derecho a la esperanza en el que al todos, todos, todos pronunciado por Francisco se sume el juntos, juntos, juntos que resuena en el lenguaje de León XIV. A todo esto nos llama la sinodalidad. En realidad, a amar porque cada vez que amamos a alguien o a algo, lo estamos uniendo a la resurrección. Y la Iglesia necesita resucitar de sus miedos ancestrales y de sus atascos históricos y ser resucitadora en un mundo oscuro. En todo esto, haciendo camino juntos, caminando juntos, la figura del obispo adquiere una dimensión nueva que también debe ser aprendida por todos y juntos. Porque el obispo que tutela todos los procesos colectivos que construyen la Iglesia no puede ni debe trabajar aislado. Debe ir acompañado por todos, por todas, que le ayuden a comprender y a desarrollar lo que supone un liderazgo sinodal y, no olvidemos, ético, porque a los obispos también hay que pedirles ética. Esta realidad, la de la transparencia, porque en una Iglesia que no cree en la transparencia nos encontramos con la obligación de enseñársela, es necesario que el obispo sienta no el aliento en su nuca, sino que sienta las manos delante que le pueden ayudar a recorrer el camino. Porque solamente una Iglesia que sabe rendir cuentas con un obispo al frente que se siente acompañado será capaz de dejar de dibujar esa idea de una Iglesia llena de secretismos, de políticas de ocultamiento de la verdad, abusos incluidos, y amparada en un supuesto bien mayor que al final solo conduce a la manipulación del Evangelio. Los distintos aspectos de la rendición de cuentas asumidos por todos los miembros de la Iglesia tendrían que estar regulados por escrito, incluso jurídicamente, y para que nadie considere que la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación
pueden terminar en una especie de ajuste de cuentas, los números 95 al 102 del documento final del sínodo nos describen muy bien cómo hacerlo en las debidas condiciones. Por eso y por otras cuestiones, los obispos deben estar acompañados por la comunidad, que evidentemente debe tener mucha más voz en la elección de quien va a presidir y sobre todo y desde la imagen del obispo que se casa con su diócesis. Porque ¿cómo entender que el consentimiento es válido si una de las voces de los contrayentes no se oye? En la Iglesia de los primeros siglos era un derecho fundamental del pueblo que, según Cipriano de Cartago, decía: el pueblo tiene el poder de elegir a los obispos dignos y de rechazar a los indignos. Celestino V decía que un obispo no propuesto por el pueblo no puede ser impuesto al pueblo. Y León Magno sostenía que el que preside a todos debe ser elegido por todos, reafirmando el derecho de las iglesias locales a elegir a sus propios líderes supremos, lo que hemos perdido en el camino. A los obispos, además, y sobre la idea de presidir, se les agradecería que habitaran los territorios que Dios les confía, porque solo habitando se conoce la verdad de verdad a los demás, y los obispos deben conocer la realidad que pisan y a las personas que habitan esa realidad, respetando su cultura, su idioma, su ser en definitiva. Es decir, teniendo muchas veces sencillamente la educación de saber que están de paso. Termino señalando el doble objetivo de la sinodalidad. Por un lado, en la línea misionera marcada por Evangelii Gaudium en el número 31, que dice: el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. Por otro lado, en la línea de la diaconía social relanzada en Laudato Si y Fratelli Tutti, la sinodalidad aspira a construir un pueblo, una comunidad fraterna y misionera al servicio del bien común de la sociedad y al servicio del cuidado de esa casa común tan frágil que habitamos. Vivimos en un mundo muy herido y en una iglesia que ha emprendido el camino de sanar también heridas profundas y viejas. Tenemos que aprender a sabernos situar en la realidad con humildad. El poeta Joan Margarit decía que la herida también es un lugar donde vivir. Aprendamos a vivir en la herida. Aprendamos a hacerlo porque seguramente la consecuencia de ese ejercicio misionero al que estamos llamados en la Iglesia sinodal hará que afloren conflictos y hasta contradicciones. No cambiemos la mirada. No nos neguemos a nombrar lo que no nos gusta, no entendemos, nos causa miedo o nos duele. Por no haberlo hecho antes, estamos en la situación que estamos. La unidad en la diversidad es posible y, sobre todo, no olvidemos que el sínodo de la sinodalidad nos invita a trabajar por una iglesia sinodal a través de la comunión, la participación y la misión. Y no olvidemos que no estamos solos, porque la Trinidad capitanea la nave. Muchas gracias. Hi ha hagut tantes preguntes que començarem ja, perquè tinc por que ens quedem sense temps. Sempre hi ha moltes preguntes, però això vol dir que has suscitat moltes qüestions i que volen saber la teva opinió. A veure, les hem classificat per diferents blocs. Serà el sínode, el diaconat, el laicat, altres temes i el clericalisme. Després hi ha altres qüestions d'actualitat perquè jo crec que la Cristina pot respondre de tot i ho veurem. Començarem forts, aviso d'entrada, la polèmica que tenim aquests dies i així la tirem ara i així ens ho traiem, diríem. Ja poden intuir per on anem. Li diuen, si tengo que repetir, me lo dices, voy un poco más lenta. Impressionat per la seva intervenció, no sé què volen dir molts conceptes teològics. Aquesta persona és molt humil. El que sí que sé és que el camí explicat del sínode és un camí que molts que ara ja no caminem, caminaríem amb això. I fa una pregunta molt concreta. Sinodalitat és parlar català a la Sagrada Família? Ja he dit que començàvem forts, És una pregunta.
Como intuyo que la pregunta está referida a la próxima y ya muy cercana visita de León XIV a la Sagrada Familia, si León XIV no habla catalán en la Sagrada Familia, será porque alguien le ha dicho que no hace falta hablar catalán. Si alguien le ha dicho que no hace falta que hable catalán, quien sea o quienes sean demostrarán tener muy poca sensibilidad hacia la cultura, el sentir y el ser de unas personas que tienen enraizadísima esa tradición cultural que es esencia de su propio ser como pueblo catalán. Por lo tanto, yo no culparía tanto a León XIV, no porque sea el Papa, sino porque no puede estar a todo, pero de verdad que si no tiene un mínimo gesto de respeto hacia el pueblo catalán y hacia la lengua catalana, será porque desde luego alguien no le ha advertido, alguien con poca sensibilidad no le ha advertido de esta realidad. Jo crec que t'has guanyat el públic, però això ho deixarem aquí. Ara hi ha preguntes del sínode, que també era una mica sinodal, això. Demanen, amb Magnifica Humanitas com a base, com podem entendre el camí sinodal pel que fa a la síndrome de Babel en una societat tan secularitzada com la nostra? Sap que l'encíclica parla de les dues, fa una metàfora, doncs aquesta síndrome de Babel, com l'hem d'entendre avui? Es que Magnífico, desde luego es un texto para creyentes y no creyentes, yo creo que indispensable, ¿no? Que va a ser un texto de referencia no solo de este pontificado, sino de este siglo. Y además es curioso porque no tarda mucho, yo que la tengo impresa en tamaño folio, en la tercera línea me aparece ya esta expresión de Babel o Jerusalén. Creo que es básico... primero, contextualizarla en el texto, en todo el texto, porque el texto de la primera palabra a la última no tiene desperdicio, no hay adornos, va una línea detrás de otra. Creo que es esencial y creo que sinceramente, y yo tengo que tener un poquito de tiempo porque las notas las tengo ya para escribir un texto que refleje la sinodalidad que hay dentro de esta encíclica de León XIV, porque hay muchísima sinodalidad en ella, que evidentemente a lo mejor ha pasado un poquito desapercibida por centrarse en la dignidad humana y en el peligro que supone para esa dignidad humana la inteligencia artificial. Pero es un texto que tiene un grandísimo contenido sinodal, precisamente por la recuperación de esa dignidad, que es también algo muy propio de la sinodalidad, recuperar esa dignidad humana. Entonces, creo que es un texto que no tiene por qué ser separado, digamos, del concepto de sinodalidad o del proceso de implementación de la sinodalidad en las propias iglesias. Continuem amb el sínode. Hi ha dues preguntes, las hacen en castellano. ¿El sínodo ha generado expectativas? ¿Cuál sería para ti la señal de que está realmente transformando la Iglesia y no solo que sea una metodología nueva? Y la segunda va en línea, se habla mucho de la escucha, pero cuando haya desacuerdos, ¿quién tomará las decisiones? ¿La comunidad, los obispos, el Papa? A ver, sí que ha generado muchas expectativas el sínodo de la sinodalidad, porque verdaderamente era un sínodo que tenía que crear esas expectativas, ¿no? ¿En qué está transformando la Iglesia? Pues siendo sinceros, en este momento en nada. A mí no me gusta engañar, una cosa es la esperanza y otra cosa es la tontería, ¿no? Es decir, nos falta mucho para empezar a implementar ese documento final. Pero también reconozco, y lo digo como tal, que si algo nos ha enseñado el sínodo son las herramientas para que todo el pueblo de Dios podamos activar ese cambio. Es decir, si esperamos a que nos digan qué tenemos que hacer, es que no hemos entendido qué es el proceso sinodal. El proceso sinodal es no esperar la voz de arriba hacia abajo, sino la voz de abajo hacia arriba. Entonces, en buena parte está en nuestra mano el ir cambiando las estructuras, digamos, del día a día, sobre todo las estructuras parroquiales. Es verdad que tenemos unos párrocos, que es que mi párroco dice que es que mi párroco tal. Primero, me permiten que haga una pregunta y el que se sienta libre que la conteste a mano alzada. ¿Cuántos de los aquí presentes han leído el documento final del sínodo? ¡Wow!
Bueno, aplauso, aplauso, genial. Lectura obligada del documento final del sínodo y se tiene que convertir en ese libro de cabecera. Hay versiones muy pequeñitas publicadas en libro, quiero decir, no hace falta tener un gran... que se pueden prácticamente llevar en el bolsillo, ¿no? Entonces, no, es que el párroco, no, yo soy el párroco y esto no. No, mira, vale, tú eres el párroco, pero es que, ¿sabes? Esto es magisterio eclesial. Y podemos y debemos pedir que se cumpla este magisterio eclesial. Y mira, en este punto no dice que tú te vayas a paseo y que aquí vamos a ocupar. Esto no es una OPA hostil. Esto es una comunidad que se tiene que escuchar y aprender, que nos va a llevar tiempo, que no estamos acostumbrados, que no es una práctica común, ciertamente, pero podemos hacerlo y lo vamos a aprender a hacer. Entonces, expectativas ha creado muchas. Es cierto que en buena medida el desarrollo y la implementación está en nuestra mano. ¿Y cuál era la otra pregunta? La segunda, perdón. Que cuando haya discusiones... Es que no se trata, a ver, es que la cuestión no se trata de discutir hasta el extremo de decir y ahora tenemos que buscar un árbitro, porque eso no dejaría, no. Es decir, hemos llegado a un punto en el que es complicado. Bueno, vamos a serenarnos. Vamos a dejar pasar una semana, 10 días, lo que sea necesario. Vamos durante este tiempo a pensar, a meditar y a orar la situación y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Y vamos a ser sinceros. Porque desde luego si la opción de una de las partes vamos a decir no, esto no porque lo digo yo, eso bloquea absolutamente toda situación y toda posibilidad de diálogo. En la misma línea le preguntan, le explican que tienen la impresión que el proceso sinodal ha naufragado, un poco lo que ahora venía usted a decir, pero le piden algunos indicadores de esperanza, de que esto no sea así. No ha naufragado, no ha naufragado. Tenemos que contar, tenemos que ser muy prácticos. Si cuando el Concilio Vaticano II las noticias prácticamente llegaban 24 horas después, hoy tenemos frente a esa realidad otra, la inmediatez. Podemos tener la información en el momento que se está produciendo, ¿no? O como mucho una hora después, si es que hay que publicar algo, hay que comentar algo. Entonces, vamos a emplear estos medios que tenemos de forma muy positiva, por una parte. Por otra, si creemos que ha naufragado, insisto, es porque creemos que nos tienen que decir qué podemos y qué no podemos hacer. Y no se trata de eso. Es que tenemos que recuperar el auténtico sentido de la comunidad, de lo que implicaba la comunidad. De esa comunidad que si no había elegido al obispo no se lo podían imponer. Que eso se dijo en el siglo III y en el siglo V. Y que eso no está superado. O sea, no ha habido nadie que dijera algo mejor que todo eso, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en que somos adultos en la fe y tenemos una capacidad que nos ha dado el bautismo para ser reflexivos y para saber interpretar la voz del Espíritu. A partir de ahí vamos a construir. A ver, que también soy sincera, que ninguno de los aquí presentes vamos a ver grandes cambios, ¿eh? O sea, que yo soy sincera. Pero nada nos va a impedir... Bueno, a lo mejor tú sí que eres muy joven, perdona, o sea, a lo mejor tú sí. Sí, a lo mejor tú sí que eres muy joven, ves algún cambio ya más sustancial, ¿verdad? Vamos a decir así. Pero por lo general, los que estamos aquí no veremos grandes pasos. Pero ojo, tenemos una responsabilidad tremenda, que es demostrarles a las generaciones que vienen que ser iglesia de otra manera es posible. Y que no cerramos, es decir, que nosotros no estamos aquí para construir una iglesia sinodal a nuestro modo y esto ya está y por otros 20 siglos. No, que la iglesia sinodal es posible, pero que la iglesia sinodal no está hecha hasta el final nunca, que cada generación aportará, cambiará, variará, quitará, sumará, porque las generaciones están vivas, porque la vida es un proceso, porque cambiamos mucho, ¿no? Como me explicaba esta mañana Joan, se ha mantenido el espíritu, pero el propio Gaudí sabía que los sistemas arquitectónicos iban a cambiar y que, por lo tanto, no todo tenía que ser exactamente como él lo estaba haciendo, pero la esencia está ahí. No, eso es lo que tenemos que ser conscientes. La esencia de la sinodalidad nos tiene que llevar, y como propia responsabilidad, a hacerles ver a las generaciones futuras
que la Iglesia no la cerramos nosotros en la forma sinodal, sino que ellos tienen que seguir haciéndolo porque otra forma de ser Iglesia es posible. Y no precisamente con los modelos que nos están llegando a través de determinados movimientos, sino enseñarles que hay algo maravilloso que se llama la libertad, que tiene sus riesgos, pero que cuando se vive a fondo se disfruta tanto que incluso los riesgos se superan. Y que eso es lo bueno de la vida, que no hay que ceñirse a vivir siempre bajo normas, bajo deseos de otros, bajo maneras impuestas, que hay una libertad en el espíritu que es tremendamente gratificante y tremendamente grande. Damos paso... Sí, poden aplaudir, damos paso al bloc del diaconat femení. Hi ha algunes preguntes, sí? Podries esperar-lo, ¿no? Sorpresa. No son preguntas tan así, pero ahora vamos a ver. El Papa León sostiene que el mayor obstáculo para el diaconado femenino es cultural, ya que se entiende de diferentes maneras en diferentes partes del mundo el papel de la mujer. Y la Iglesia pues, es universal. ¿Cómo superamos esta barrera? Porque siempre se dice que la Iglesia avanza o toda o no avanza ninguna. A ver, pues es muy interesante la pregunta, es muy interesante porque si algo quedó claro en las asambleas sinodales, en las asambleas sinodales trabajábamos en los grupos o por tu propio idioma o por idiomas que dominabas lo suficiente como para poder expresarte y entender. Y luego, cuando había intervenciones, digamos, generales, había traductores simultáneos. Pero descubrimos, cuando salíamos a tomar café, por ejemplo, que parábamos para descansar, allí no había traductor que valiera. Por lo tanto, o sabías el idioma de la otra persona, y allí descubrimos cómo realmente las grandes barreras que hay que superar son las culturales, no las lingüísticas. Son las culturales. En el caso, por ejemplo, del diaconado, dábamos por hecho pues, que apoyarían el diaconado prácticamente toda América, o sea, toda América, de Canadá a Tierra de Fuego. Sorpresivamente hubo bastantes estadounidenses que mostraron mucho recelo, pero todo de México para abajo fue, o sea, arrollador, ¿no? Porque están viviéndolo, porque lo tienen y lo que quieren es, entre comillas, legalizarlo, ¿no? Pero lo tienen, ¿no? En el norte de Europa pues también se daba mucho. El sur de Europa un desastre, o sea, el sur de Europa era un desastre, o sea, no se entendía. Curiosamente hubo, no voy a decir que muchos, pero bastantes obispos africanos, sobre todo de cultura francófona, que estaban y que apoyaron el diaconado femenino, pero hay que asumir una realidad. Gran parte de África y Asia, culturalmente, la labor que hay que hacer previa para que las mujeres descubran ellas mismas su propia capacidad y su propia dignidad es tremenda. Entonces, no puedes pedirle peras al olmo, si se me permite la expresión coloquial. Quiero decir, y tampoco podemos, yo sinceramente creo que la comunión en la diversidad también implica que haya iglesias que puedan adoptar ciertas resoluciones. Por ejemplo, allí se planteó muy seriamente que la cuestión del diaconado dependiera de las conferencias episcopales de cada país, porque las necesidades de cada sitio son distintas y porque el documento final del sínodo invita, ya no como conferencias episcopales, sino como iglesias locales, a descubrir qué ministerios son necesarios, porque no, aquí serán unos necesarios, pero en Sevilla pueden ser otros. Es decir, que la unión no se puede basar en la uniformidad y que por eso hay que aprender a ser comunión en la diversidad, porque las necesidades pastorales también son muy diferentes y muy distintas. Por eso León XIV, con quien yo digo que yo a León XIV no lo conozco, pero al cardenal Prevost sí, porque estuvimos trabajando así en 2 veces en 2 grupos sinodales, ¿no? Entonces, primero, él es un hombre que viene de una tierra donde el diaconado femenino es práctica común, y luego porque es un hombre que tiene el sentido común de haber visto muchas realidades por su mandato como general de los agustinos, ¿no? Entonces, es cierto que es más que por supuesto, un problema teológico no hay. Lo diga quien lo diga, no hay problema teológico. Hay un problema de poder
porque tampoco se entiende, claro, porque como los diáconos que tenemos ahora solo hacen que dar vueltas al altar, pues claro, el diaconado femenino se entiende como que las mujeres vamos a estar dando vueltas al altar y eso es terreno peligroso, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a llegar? ¿No? Entonces, alejar. Claro, si se recuperara también la esencia de lo que es el diaconado, de lo que era ser verdaderos diáconos en la iglesia primitiva, el diaconado femenino se valoraría de hecho de otra manera, porque insisto, es lo que muchas mujeres están viviendo, ¿no? Entonces es cierto que problema teológico no hay, que es un problema de poder de muchos clérigos y que es verdad que tiene un factor cultural tremendamente fuerte, pero que tenemos que asumir también la valentía de decir, si la uniformidad no es la garantía de la comunión, hay que aprender a vivir la comunión en la diversidad también en esto. Bien, no le voy a decir el nombre, pero me consta que esta pregunta la hace un sacerdote que está aquí. Y le digo por esto porque va a entender la pregunta. Dice que leyó las conclusiones del Camino Sinodal sobre el diaconado femenino y no entendió los motivos del no. Y si los podría explicar, ya hemos dicho que teológicamente ninguno. ¿Cuáles son los argumentos que da el Camino Sinodal? En el documento final aparece una referencia muy vaga porque el diaconado femenino fue uno de los 9 temas que en la primera asamblea se vio que es que no había modo de llegar a un consenso. O sea, es que era humanamente imposible, sobre todo porque había muchas posturas muy cerradas a priori que se negaron siquiera escuchar, digamos, otras posibilidades, ¿no? Entonces fue ese y otros temas que se vio. Y Francisco, con muy buen criterio, no lo sacó del sínodo, porque no lo sacó, pero se crearon unos grupos de trabajo para tratarlos. Es verdad que unos han trabajado mejor que otros y que han tenido mejores conclusiones unos que otros. Desde el inicio, el grupo que estaba destinado a los ministerios, no solamente al diaconado femenino, fue un desastre. Pero un desastre descomunal, o sea, un desastre descomunal, ¿no? Además, bueno, esto se está grabando y no creo estar revelando nada porque creo que se ha contado ya todo, pero bueno. Fue un desprecio desde el primer día, porque teníamos opción a ir, los padres y las madres sinodales, a ir una tarde, por tiempo eran 3, elegir 3 grupos de trabajo pues, para intercambiar con ellos opiniones, ver cómo tal. Entonces, yo viendo ya lo que se oía y lo que se veía, yo dije, no voy a perder el tiempo en esta, me voy a otras que tienen para mí más interés y que me van a poder aportar más. Entonces, cuando llegó la hora de la cena, ya nos juntábamos, los que estábamos en la misma residencia, bueno, estaba todo el mundo, aquello un caos, ¿no? Porque mandaron prácticamente unos becarios con unos papelitos con una dirección de correo electrónico para que se pasaran las preguntas por escrito al grupo de trabajo y que ya se contestaría. Eso no pasó en ningún grupo de trabajo. O sea, el grupo de trabajo, por ejemplo, que estaba trabajando en la reforma de los seminarios, es que fue una delicia escucharlos. O sea, es que fue una auténtica delicia escuchar lo que estaban haciendo, cómo lo estaban preparando, la cantidad de sugerencias y aportaciones que recogieron, pero fue una cuestión absoluta. Luego yo fui a otra porque no tenía idea del tema y me apetecía escucharlo, que era la de la poligamia en África. Entonces, lo mismo, o sea, fue una cosa fantástica, aunque luego el documento recoge muy poco de lo que ahí se dijo. Pero en el caso, claro, fue tal el escándalo en el grupo de las mujeres, vamos a decir así, que se tuvo que repetir. Y al día siguiente o al otro, no recuerdo. Y fue Víctor Fernández, el presidente de doctrina de la fe. Entonces, claro, lo curioso fue que yo creo que entonces acudimos muchas, yo creo que la mayoría de las mujeres por un poco por decir, a ver, ¿qué estáis haciendo? Pero es que la sorpresa fue que también hubo muchos obispos, ¿no? Entonces, claro, una de las preguntas fue, ¿quién forma este grupo de trabajo? Y Víctor Fernández dijo, a mí me han dicho, o sea, no lo sé, a mí me han dicho que los jefes de los dicasterios, de todos los dicasterios del Vaticano. Y entró en liza un jesuita que era un encanto, pero un encanto de hombre, y dijo, ¿y qué se entienden? ¿Qué entienden esos señores de las mujeres? ¿Qué entienden? ¿Qué saben?
¿Qué valor tienen al trato diario, a la aportación que puede hacer una mujer, a la reflexión y tal? Entonces, bueno, al final se hizo lo que se pudo. Víctor no tenía la culpa, o sea, yo lo reconozco, Víctor fue el que tuvo que dar la cara, pero no, porque además es una persona, Víctor Fernández es una persona que escucha mucho y escucha muy bien, mucho y muy bien. Y bueno, al final cuando llegó el resultado, que fue hace poquito, primero en diciembre apareció una comisión que había creado Francisco allá por el año de, vete tú a saber, con el sólido argumento de que las mujeres no podemos ser diáconos porque no somos varones. Entonces, claro, cuando tú descubres eso... A ver, yo con una cierta ironía publiqué un artículo que decía que ahora que estamos en el proceso sinodal intentando quitar los tratamientos, pues no solo parecía que los manteníamos, sino que había que sumar el de su masculinidad, porque parecía que había que añadirle su masculinidad como un tratamiento propio, ¿no? Unos meses después apareció el texto del grupo de trabajo. Es que empiezas a leer eso y es como divagar por, yo qué sé, o sea, es como una cosa que flota, es como un ente, y dices, pero esto al final ¿en qué se concreta? No se concreta en nada, porque no se quiere concretar en nada. Si se quisiera concretar algo, se haría, porque prácticamente el resto de los grupos de trabajo han puntualizado una serie de cuestiones que se pueden ir concretando. Pero estos grupos tampoco es una cosa que impongan, digamos, sino que son a partir de esto sumarlos, digamos, a la reflexión para la implementación. Pero es que el del diaconado femenino no hay por dónde coger eso. De hecho, es tan insulso que no ha tenido ni el más mínimo eco porque ni siquiera las mujeres hemos creído que era necesario comentar eso. Y esa es la desgracia, ¿no? Quiero decir, es que esa es la desgracia. Que es que no hay por dónde seguir profundizando porque hay algunos muy interesados en que esto no siga presente. A ver, vamos a empezar el sábado, creo que es. El sábado llega León XIV. A ver cuántas mujeres hay en el séquito. Ya no hablo de las celebraciones litúrgicas, Dios me libre. Espero que no haya ninguna preparada para limpiar si se cae el agua de un florero. Pero no, habrá, o sea, a ver cuántas mujeres están realmente implicadas pastoralmente en la visita de León XIV. Perdón que me he extendido mucho. No. Le preguntan directamente, yo creo que no debería hacer esta pregunta, pero la vamos a hacer. ¿Qué opina usted de la ordenación de las mujeres? Voy a responder lo mismo que suelo responder siempre. Yo no tengo esa vocación, pero eso no implica que no esté a favor de la ordenación de las mujeres porque conozco mujeres que sí tienen esa vocación. Eso por una parte. Por otra, es que sostener, como hay muchas personas que sostienen, es que esta vocación una mujer no la puede sentir, no la puede tener, me parece que es enmendarle la plana al Espíritu Santo de una manera muy descarada. Porque la vocación sacerdotal, la vocación laical, cada vocación en la Iglesia la recibimos en el bautismo. Y por lo tanto, si una mujer recibe la vocación sacerdotal en el bautismo, a ver, ¿quién le pone el cascabel al gato para decir que es que el Espíritu se ha equivocado? Porque yo, sinceramente, no creo que en el momento de un bautismo el Espíritu esté por allí diciendo, a ver, hay 7 niños, 4 niños y una niña. Pues a los 3 chicos van a ser curas y el resto no. O sea, es que yo no me imagino eso. Quiero decir, yo creo que el Espíritu tiene más libertad, más sensibilidad y, sinceramente, más calado que todo eso, ¿no? Entonces, creo que vincular, o sea, es que una mujer no puede, pero es que no puede, ¿por qué? Es que todos hemos sido bautizados con el mismo bautismo, es que todos hemos sido revestidos del mismo Cristo en el bautismo. Unos no han sido más revestidos que otras, no, todos hemos sido revestidos del mismo Cristo en el bautismo. Y a partir de ahí, es que vamos a pensar que nosotras tenemos solo 6 sacramentos y el resto
¿Tienes 7? Pues es que no. Es que hay que hacer... Es que claro, hay muchas cosas que cambiar, pero hay que empezar, sinceramente, por reflexionar muy profundamente en la teología bautismal. Muy profundamente en toda la teología sacramental, pero particularmente en la teología bautismal hay que entrar muy a fondo. Entramos como en el bloque de preguntas de actualidad. ¿Qué piensa del movimiento Hakuna, que aquí en Barcelona penetra con mucha fuerza, también gracias a la jerarquía eclesial? A ver, Hakuna es ¿Ha oído un oh? Es común también esto. A ver, Hakuna es un movimiento que si dejara pensar sería bueno. Pero el problema de Hakuna es el problema de Hakuna y de otros muchos movimientos, ¿no? Son movimientos donde la uniformidad es un plus. Es decir, todos los chicos de Hakuna llevan un corte de pelo parecido, las chicas una melena muy similar, las, ¿cómo se dice esto? Las sudaderas ya son iguales, los nikis, los polos ya son iguales. Tiene que haber algo más. O sea, la adoración está muy bien. Desde luego, no seré yo quien le ponga un pero a la adoración, pero la adoración te tiene que llevar a descubrir las custodias que caminan por la calle. Y esas custodias que caminan por la calle son las realmente importantes. Y tú no puedes adorar, o sea, pero me da igual que sean... No. Pero me da igual que sea Hakuna que otro movimiento de adoración. Si tú te cierras a Dios y yo, y yo y Dios... evidente, sí tiene un valor y es necesario y es válido y está bien, pero centrarte en eso como único, no, porque de verdad las custodias están en la calle y luego todos estos movimientos acaban siendo como iglesias paralelas, como diócesis paralelas, no nos engañemos. Tenemos el Opus, tenemos los Kikos, tenemos ahora estos, acaban funcionando como diócesis paralelas. No, tenemos que ser más eclesiales, es decir, mucho más eclesiales. No, la fe no es mi movimiento, la fe es otra cosa que hay que vivir en parroquia, que hay que vivir en comunidad. Y claro, si tú creas un movimiento y resulta que empiezas porque creas ya un itinerario para jóvenes, un itinerario para novios, un itinerario para familias, y resulta que ya te ha salido una vocación sacerdotal y pides un seminario, vamos a ver, vamos a hacer una reflexión y esto es muy serio. No digo que Hakuna entre todavía en esto, no lo digo, que quede claro, no digo que Hakuna entre en esto, pero hay muchos movimientos, muchísimos movimientos que están generando ya víctimas por abuso de poder, por abuso espiritual, por abuso de conciencia. Y claro, para nosotros como lo peor es el abuso sexual, pero el abuso del que no se recupera nadie porque no hay mecanismo de recuperación es el abuso de conciencia. Cuando tú ves el desastre que se crea en la vida de las personas cuando estos abusos se dan, te das cuenta del peligro de todo este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, a ver, yo no digo que en Hakuna se dé, que no, pero hay movimientos en los que esta realidad de los abusos de poder espirituales y sobre todo de conciencia, y en algunos ya sexuales, porque esto va todo muy encadenado, y todo esto va también unido a los abusos económicos, porque ningún abuso se genera solo. Tenemos que ver... ¿Eso es eclesial, primero? Es decir, ¿cómo se permite que estos movimientos se den por válidos cuando copian, y algunas congregaciones religiosas que están naciendo ahora también, copian los modelos de estatutos y de constituciones de los movimientos y congregaciones religiosas que se aprobaron y crearon a final de los 80 y principios de los 90 y que hoy están o intervenidos o directamente suprimidos, sobre todo por abuso de poder. O sea, es que no hay nadie en el Vaticano que lea y compare. Es que hay en determinados puestos, o sea, si se nos exige a los laicos una preparación
porque es verdad, el voluntariado es una cosa y la buena voluntad tiene su peso, pero también es verdad que para ciertas cosas necesitas una preparación, ¿no? Es que nadie prepara a nadie en el Vaticano para que se dedique a contrastar, porque estamos aprobando lo que, por otra parte, lo que en la puerta de al lado en el Vaticano se está investigando por abuso de poder y con el proceso de la posible disolución. Es que es muy serio, ¿eh? O sea, es que tener una víctima delante es muy, muy serio. Y tendríamos que tener muchísimo cuidado y falta mucha sensibilidad, a nivel de base sobre todavía sobre la cuestión de los abusos. Nos falta mucha sensibilidad. Y estos movimientos, y vuelvo a repetir, no digo que Hakuna sea uno de ellos, pero puede llegar a serlo, están generando este tipo de personas abusadas, de víctimas en definitiva. Pero Hakuna, como todo, se tenía que plantear si es eclesial, qué valor y qué consecuencias sacan de la adoración, y que si un movimiento, para considerarse como tal, necesita vender merchandising, por ejemplo. No sé, una cosa que se me ocurre. A ver cómo remontamos esto ahora, le preguntan... ¿Sí? ¿Funciona? ¿Sí? ¿No? Ahora sí. Uy, qué susto. Le dicen, muy bien todo lo que has dicho sobre los seminaristas y los seminarios, pero yo creo que sí, pero vamos a cuestionar. Dice que no has cuestionado el modelo de candidato a presidir las comunidades. Creo que lo has dejado intuir. ¿No crees que este es el problema de fondo, el modelo de sacerdote que ha generado y ha marcado la Iglesia durante siglos? Sí, evidentemente. Creo que he dicho que no solamente la comunidad tiene que estar presente en la decisión de aceptar a alguien a la formación, sino que tiene que estar presente en la formación y que debe de estar muy presente a la hora de decidir el paso definitivo a la ordenación. Y yo creo que eso lo he dicho y, vamos, creo que me he expresado con claridad, lo creo firmemente. Creo que el modelo ministerial tiene que cambiar absolutamente, porque hoy tenemos un modelo ministerial que hace aguas por todas partes, que no es un modelo válido para la sociedad del siglo XXI ni para la Iglesia del siglo XXI, que está llevando a quemarse realmente a muchos sacerdotes por un trabajo excesivo en algo que además no es pastoral, que muchas veces es administrativo, es logístico, es porque que no forma parte realmente de lo que es su labor pastoral, pero que lo tienen que hacer. Creo que hay que cambiar radicalmente el modelo ministerial y creo que a partir de ahí sí que sería muy interesante la implicación de mujeres en el ministerio. Con el modelo que tenemos ahora creo que sería un error. Y creo que no cambiar el ministerio sacerdotal que tenemos ahora, no solucionar ese modelo que es realmente del Concilio de Trento y que por eso los seminarios llevan el nombre de conciliares, no por el Vaticano II, sino por el Concilio de Trento, que en fin es como una especie de señal, ¿no? Quiero decir, como algo un poco raro, pero bueno, ahí está. Pues habría que atreverse a plantear un cambio radical del ministerio sacerdotal. Está muy bien la reforma de los seminarios, está muy bien la reforma que se está llevando en alguno, no en todos, porque toda la reforma no consiste en juntarlos a todos en un sitio. Eso es un paso por optimizar recursos que no tenemos y que en cualquier empresa se valoraría como tal. Pero hay que lanzarse muy seriamente a una renovación muy profunda del ministerio sacerdotal como tal. Le dicen que el año pasado una persona que le hace esta pregunta pudo vivir el primer encuentro LGTBIQ+ en el Jubileo de Roma y escuchándote ha sentido de fondo la voz de Francisco insistiendo en la inclusión y en que todo el mundo sea reconocido. Sabiendo que tú siempre has escuchado y acogido al colectivo, ¿cómo ves este tema actualmente? Porque dice que la mal nombrada teoría de género hace un poco salir urticaria, ¿no? No sabría decirlo en castellano bien, provoca urticaria en los sacerdotes catalanes y especifica en algunos, en algunos. Si el Papa León será en este tema
contundente, seguidor. ¿Cómo lo vemos esto? Ha demostrado, porque relativamente muy poco tiempo después de haber asumido el pontificado, ya recibió a una pareja casada de homosexuales, ha recibido varias veces a James Martin, que es un poco el paradigma de la pastoral LGTBI, y va en esa línea. De hecho, el jubileo de las personas LGTBI no estaba contemplado en el calendario oficial y todavía Francisco llegó a oídos de Francisco y Francisco dijo hay que buscar un día y León XIV lo mantuvo, entonces está bien. Y no sé si se han enterado, pero ayer por la noche, por la tarde ya hacia las 7 y pico, se hizo público que el Cardenal de Madrid ha conseguido que en el encuentro que va a tener León XIV con las personas de la cultura y de la sociedad civil van a estar 15 representantes de la comunidad Crismón, que es la comunidad cristiana de personas LGTBI de Madrid. Tampoco estaba previsto. Quiero decir, y esto, aunque lo ha notificado o comunicado directamente la diócesis de Madrid, en una visita papal, o sea, no se mueve un alfiler si el Vaticano no ha autorizado, no ha consentido. Quiero decir, es que no podemos ser tan ingenuos, ¿no? Entonces, si José Cobo, vamos a decir, ha conseguido esto, ha hecho esta propuesta y ha sido aceptada, hay que reconocer que León XIV va en la línea de ese todos que decía yo antes y juntos, ¿no? Quiero decir que yo creo que ahí sí que va. Que queda todavía mucho por hacer, es cierto, que todavía chirría en muchos sectores de la Iglesia la realidad LGTBI, que no sé por qué, porque en esta sala tiene que haber alguna persona, me da igual, por pura estadística, quiero decir, y es lo más normal del mundo, que en la Asamblea Sinodal todos sabíamos quiénes eran, porque estaban, quiero decir, habían sido invitados algunos por Francisco y otros porque, en fin, bueno, vamos a dejarlo. Y porque creo que es que a estas alturas de la vida cuestionarse esto me parece bastante ridículo, ¿no? Quiero decir, entonces, que chirría, cierto, que chirría por desconocimiento también, pero que muchas veces los grandes opositores, los grandes insultadores y los grandes calumniadores lo son porque no aceptan su propia homosexualidad y se esconden ante esa rigidez de vida absolutamente tremenda y destrozadora para otras personas. Entonces, una iglesia sinodal... Es que no hace falta ya, es que yo creo que no hace falta plantearse si es una persona LGTBI o no lo es una persona, punto. Ya está, o sea, pues ya está, es una persona y punto, ya está. Tampoco hay más problema. No hay más problema, pero no estamos acostumbrados a que está explícita. Bueno. Sí, muchas gracias. Le dicen, un gracias inmenso, Cristina, reflexión potente, fundamentada y genuinamente evangélica, pero ¿no tienes la impresión que las iglesias europeas se ven forzadas o se verán forzadas a reinventarse de las experiencias vivenciales y comunitarias que son más propias de iglesias jóvenes de América Latina, Asia o África? Mira, es curioso, en las asambleas sinodales hubo un momento en que, claro, a ver, América Latina, yo calculo que nos lleva entre 35 y 40 años de ventaja en lo que es la vivencia de una iglesia sinodal, ¿no? Pues porque sus procesos han sido tremendos. Una vez que centraron la teología de la liberación, vamos a decir, es decir, cuando dejaron de pasarse unos por un lado y otros por otro y se centraron y se escucharon, la teología de la liberación pudo avanzar, ¿no? Y la teología de la liberación era valorada por Francisco, pero cuidado, lo ha dicho y lo ha dejado por escrito por León XIV. O sea, es decir, vamos a situarnos, ¿no? Entonces, a partir de, digamos, centrar los excesos con la teología de la liberación, se pudo avanzar en otros muchos campos y nos llevan muchísima ventaja. Entonces, claro, había veces que tú los escuchabas hablar, sentías una cierta envidia por ver las cosas que ya habían conseguido, ¿no? En este momento, por ejemplo, están preparando ya la licenciatura en teología pastoral sinodal.
cuando aquí tenemos parroquias que ni han oído hablar del sínodo, ¿no? Dices, esto es un poco, pues, no es descorazonador, yo lo tomo siempre por venga, ánimo, que hay que conseguirlo, ¿no? Porque es que si no te mueres, o sea, también es verdad, pero bueno, entonces hay que ser positivos y propositivos, ¿no? Pero cuando los escuchabas hablar y te dabas cuenta, claro, había personas a lo mejor que decían, bueno, pues entonces habrá que hacer. Entonces hubo alguien desde la propia Iglesia de América Latina que dijo, cuidado, no podemos convertirnos nosotros ahora en la locomotora de la Iglesia como durante muchos siglos ha sido Europa. Porque tendremos dentro de pocos años los mismos problemas que tenemos ahora, pero en otra versión, vamos a decir, porque vendrán del mismo sitio, de imponer una línea, de imponer una reflexión. Entonces, a ver, en este momento lo que sí es muy interesante es que hay obispos franceses, italianos y creo que belgas que se están planteando muy seriamente el afrontar la ordenación de hombres casados, porque no tienen, o sea, no hay. Entonces, a ver, claro, entonces ellos están diciendo, a ver, no tenemos, y yo tengo que atender a mis parroquias, ¿no? A mi diócesis, ¿qué elementos tengo? Tengo personas que colaboran, que llevan colaborando, que tienen una preparación, que tienen... Entonces dices, bueno, que estos obispos públicamente hagan este planteamiento ya supone que vamos a empezar a hablar del tema. Que dices, no es mucho, pero ¿quién hablaba de esto hace 10 años? No, perdón, hace 5. Tampoco hace falta ir tan lejos. Hace 5, ¿no? Entonces, quiero decir, muchas veces el que haya voces que hagan ciertos planteamientos nos tiene que ayudar a hacer ciertas reflexiones. No se puede quedar solo en la anécdota de un obispo, sino que tiene que ser la reflexión en voz alta de un obispo que invita a la comunidad. Y en este momento que tenemos un mundo tan interconectado, la comunidad muchas veces ya no es solo tu ámbito parroquial o diocesano, es tu ámbito mundial, ¿no? Es decir, hay una verdadera comunidad digital, no me gusta tanto lo de virtual, digital, de personas que nos encontramos con un mismo sentir. Y bueno, pues yo creo que plantearse ciertas cuestiones, no adjudicándole a un país o a un continente la categoría de locomotora, creo que es bueno. ¿Cómo se imagina el rol y el papel del laicado en la Iglesia de aquí a unos 25 años? Han concretado mucho lo de los 25, parece. Unas bodas de plata, celebración. No, a ver, primero, comentábamos antes que el lenguaje es tremendamente importante, ¿no? Tremendamente importante. Cuando hablamos de rol, o de, que viene a decir papel, estamos admitiendo que en la Iglesia hay alguien que cree tener el poder suficiente para decidir esta persona sí, esta persona no. Ni laicos en general, ni mujeres en particular, tenemos un papel o un rol en la Iglesia. Tenemos un lugar. Creo que lo he dicho antes. Un lugar que nos viene marcado por el bautismo y la vocación personal que cada uno recibimos en ese bautismo. Yo he descubierto, ¿no?, en un proceso a lo largo de mi vida, que mi lugar en la Iglesia es vivir mi vocación laical a través de mi vivencia de la teología. Otras personas habrán descubierto que su vocación pues, es ser religioso, ser religiosa, ser profesor, ser abogado o ser barrendero, que me da igual. O sea, quiero decir, aquí no estamos hablando de la esencia de la persona. ¿Qué papel jugarán? Esa no es la pregunta. ¿Qué lugar tendrán los laicos? ¿Qué lugar tendrá el laicado compuesto por hombres y por mujeres en la Iglesia de aquí a 25 años? Pues en buena medida el que nosotros queramos ahora que tengan y que tengamos. Por eso que decía antes de la voz desde abajo hacia arriba. Y por eso de transmitir a las generaciones futuras que otra iglesia es posible y que una iglesia sinodal no cierra por por fiesta de final de construcción. No hay fiesta de final de construcción porque la iglesia sinodal sigue construyéndose con cada generación.
pero muy claro, que se nos quede muy grabado, que nadie en la Iglesia tenemos un papel, todos tenemos un lugar. Es un gran titular, para los periodistas que estamos aquí. La última pregunta le hacen un inciso que ha venido expresamente a explicarlo, si se acuerda. Dice, si el obispo Carrera le hubiera escuchado, seguro que aún estaría aplaudiendo. Por favor. Y la pregunta en sí es, ¿cómo debemos entender a Dios en el siglo XXI? Es una pregunta para una teóloga, Pues a lo mejor fruto de mi estancia con muy buenos amigos protestantes y con muy buenos compañeros protestantes y profesores y demás, yo nunca le he tenido miedo, pero que no, o sea, digo esto porque sé que luego me lo van a decir, no aquí, en otros sitios, que no es por mi estancia y paso por la facultad protestante, pero es que yo nunca le he tenido miedo a la subjetividad de la relación con Dios. Entre otras muchas cosas, porque la subjetividad de la relación con Dios, que siempre se le achaca a Lutero, es que Lutero hizo, es que Lutero fue una persona muy poco original. Copió de todo lo que pudo copiar de siglos pasados, era un hombre intelectualmente muy potente, se había leído todo lo que se podía leer y sabía mucho. Y él cogió lo que durante 400 siglos muchos movimientos le habían dicho a la Iglesia, cuida que vamos mal, cuida que vamos mal, cuida que vamos mal. Y fuimos mal, y un día la Iglesia se despertó y descubrió que Europa ya no era solo católica, sino que era cristiana, pero de otra manera. Pero es que entre esos movimientos que le iban diciendo a la Iglesia, las beguinas, mis adoradas beguinas, fueron las que introdujeron la subjetividad en la relación con Dios, no fue Lutero. Lutero las copió. Fueron las beguinas. Y por lo tanto, ¿cómo es exactamente la pregunta que decías? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo en el siglo XXI? A ver, es que a Dios no lo vamos a entender nunca, primero. No porque San Agustín esté de moda ahora por el Papa, pero ya nos dijo San Agustín, si lo has entendido no es Dios. No, a Dios no lo vamos a entender, pero lo vamos a escuchar. Pero no lo vamos a escuchar como se escuchaba en el siglo XIII, pero ojo, tampoco en el XX. Porque llevamos 26 años de siglo y lo que hemos vivido en estos 26 años de siglo es tan grande, tan cambiante y en buen sentido tan aterrador que nos hemos plantado en algo nuevo que todavía no sabemos muy bien ver qué es, ¿no? Pero a Dios no lo vamos a entender, pero lo tenemos que escuchar. Y Dios se nos va a manifestar no solo en otro creyente, que sí, pero también en los no creyentes o en los creyentes de otras religiones. Y yo creo que ahí está la riqueza de escucharnos, la riqueza de entender, por ejemplo, un ecumenismo vivido de una manera mucho más práctica, no solamente la Semana de la Unidad, que queda muy bien, muy folclórico, rezamos todos juntos y luego nos vamos a nuestra casa, sino, por ejemplo, el aprender pues algo tan sencillo como pueden ser proyectos sociales conjuntos. Porque no se nos olvide que antes del apellido tenemos el nombre, y el nombre común es cristianos, que luego tendremos la confesión de fe que queramos, pero en origen todos somos cristianos. Y en otras religiones a Dios lo llamarán de otra manera. Pero como a Dios no lo vamos a entender, aunque que me ha fascinado, ¿no?, esa libertad de Gaudí para no darle forma a Dios, es que me ha fascinado. O sea, porque somos tan pretenciosos, ¿no? Presentar al Señor con barbas, que es Zeus, que lo llamamos Dios, pero claro, porque no sabemos cómo es. Pero sí lo podemos sentir, lo podemos escuchar, lo podemos experimentar. Si previamente a estas tres palabras decimos un verbo de forma muy consciente, que ahora se dice muy poquito. Si podemos decir simplemente yo creo, con todas las dudas que puede conllevar creer, que creer no es creer de una vez para siempre, pero a partir de poder confesar a nosotros mismos, lo primero de todo, siempre a nosotros mismos, yo creo, a partir de ahí tendremos la posibilidad de encontrarnos con Dios, aunque nunca entendamos a Dios. Cristina Hinojés, ha sido un placer escucharla.
Muchísimas gracias por las respuestas. Han sido como un bombardeo de actualidad. Gracias. Y ahora, en los 5 minutos que nos queda, le daré paso a Dulos, ¿sí?, para que lea un manifiesto. Un aplauso, porque muchísimas gracias. Deixa. Como estamos casi en família, Dolors Fernández és la presidenta de Justícia i Pau. Evidentment, no ho havia oblidat, però no ho he dit. Tranquil·la, no passa res. Bona tarda, a veure. Sabeu que es va constituir fa uns mesos la xarxa d'entitats cristianes i com a xarxa d'entitats cristianes estem al corrent del que està passant a la nostra vida de cada dia aquí a Catalunya. I davant de la visita del Sant Pare i tota la polèmica que s'ha generat, les diferents entitats que formem la xarxa hem tret un comunicat i diu així: som església arrelada i fidel a la nostra llengua i esperem Lleó XIV amb el cor obert. A propòsit de la llengua que s'utilitzarà en els diversos actes públics de l'estada del papa Lleó XIV en terres catalanes, lamentem que aquesta qüestió hagi aixecat una polèmica que desvia l'atenció d'allò que és més substancial i que pot torbar el goig i la il·lusió amb els que s'esperen aquests esdeveniments. Entenem que el català, en tant que llengua pròpia del país, ha de tenir una presència molt significativa i no pas merament testimonial en tots els actes de Catalunya, més enllà de l'ús que en pugui fer de manera específica el mateix pontífex. Tal com acaba de proclamar l'encíclica Magnifica Humanitas, citant Sant Joan Pau II, la promoció del bé comú mai no es pot separar del respecte al dret dels pobles a existir i a custodiar la seva identitat i a contribuir amb la seva originalitat a la família de les nacions. La qüestió de l'ús de la llengua catalana és encara més significatiu si ens referim a la Sagrada Família, obra del geni d'Antoni Gaudí, amant i defensor tothora del català, per la qual cosa fou empresonat, i que havia afirmat que la seva obra només podia ser explicada en català, i així ho feu davant del rei d'Espanya, entre d'altres visitants. Ens adrecem, per tant, a les autoritats eclesiàstiques per tal que reflexionin i revisin el plantejament pel que fa a un tema tan sensible i íntim per al cor dels catalans. D'una manera especial ens adrecem als bisbes amb seu a Catalunya, ja que seu és el magisteri on expressen la voluntat de contribuir a l'esforç general de la societat per tal que la llengua de Ramon Llull i de Jacint Verdaguer assoleixi la plena recuperació. Arrels cristianes de Catalunya. No oblidem que és també la llengua d'Antoni Gaudí. En aquest mateix esperit d'arrelament a la realitat del país, considerem també essencial que els actes amb el Sant Pare reflecteixin la composició del nostre teixit eclesial. La pastoral catalana es caracteritza per una presència majoritària de dones que sostenen i fan créixer moltes de les comunitats en els àmbits litúrgic, educatiu i social. Una església arrelada no pot deixar de reconèixer-ho i fer-lo visible en els gestos i celebracions públiques. Com va dir el papa Francesc, les dones són protagonistes en l'Església i han de poder accedir a espai on es prenen decisions importants. Una afirmació que ens convida a avançar cap a un reconeixement més ple del seu paper insubstituïble dins la vida eclesial i demana que la seva presència sigui significativa també en aquesta ocasió. Amb confiança que aquestes qüestions seran ben resoltes, reiterem el delit amb què, amb el cor obert, esperem la vinguda del successor de Pere a casa nostra. Barcelona, 2 de juny de 2026. Abans d'acomiadar-nos,
Crec que es mereix un aplaudiment de tota la sala, diria gairebé dempeus, la nostra ponent d'avui, Cristina Hinojés. Bé, són les 4 de la tarda, hem d'acabar. La propera edició de la Tribuna Joan Carrera serà el 15 d'octubre amb el cardenal arquebisbe de Madrid, José Cobo.